Y no te quiero, y no te quiero, y no te quiero ver. Y no te quiero, y no te quiero, y no te quiero ver. Y no te quiero, y no te quiero, y no te quiero ver. Y no te quiero, y no te quiero, y no te quiero ver. ¿Qué onda, mis galletitas? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Carl Gustav Jung, de este perro infiel. Hijo de la chingada. Pero bueno, bienvenidos a la época de Carl Gustav Jung, el inventor de la psicología analítica. Siempre confundo fundador, inventor, creador. Pero bueno, esta es la época de Carl Gustav Jung, así se llama el capítulo. Un poquito de agua, tranquilito. Pues bueno, es corto, no va a tomar mucho, pero bueno, esperemos que les agrade. Y bueno, empecemos. La época. Basilea en el siglo XIX. El cosmopolitismo que caracteriza a la ciudad de Basilea en el siglo XIX es el resultado de una serie de factores, el primero de los cuales es su posición geográfica. La ciudad, situada en el cantón del mismo nombre, en la parte septentrional del Estado federal, que se ha unido bajo una constitución común en 1848, tiene una posición de importancia estratégica. Al noroeste está la frontera con Francia y en el noreste la del Imperio Alemán, unificado por Bismarck en enero de 1871, después de la victoria en la Guerra Franco-Prusiana. La ubicación geográfica de Basilea multiplica, pues, las intersecciones culturales que ya son típicas del contexto suizo, unificado en el aparato estatal, pero al mismo tiempo profundamente dividido desde el punto de vista lingüístico y religioso. Una institución que ilustra a la perfección el carácter de la ciudad donde se formó Jung, desde la escuela primaria hasta la graduación, es la Universidad de Basilea, que es la más antigua de Suiza, fundada el 4 de abril de 1860. En las últimas décadas del siglo XIX no tiene todavía grandes dimensiones, pero se caracteriza por una formación muy amplia, que abarca enseñanzas científicas y humanísticas. Hasta 1879, el rector es Carl Gustav Jung, médico y abuelo paterno de Jung. De él se rumorea que es hijo ilegítimo de Goethe, rumores que, por un lado, el nieto del mismo nombre refuta con fastidio, pero que al mismo tiempo considera un poco favorablemente, dada su admiración por el escritor más grande de Alemania y el gran interés que siente por sus obras, en particular por Fausto. Algunas de las muchas personalidades que se han formado o han enseñado en la Universidad de Basilea han influido directa o indirectamente en el pensamiento de Jung. Entre ellas destaca Johann Jakob Bachofen, de 1815 a 1887, que estudió allí y luego obtuvo la cátedra de Derecho Romano de 1840 a 1843. En su obra más importante, El Matriarcado, 1861, Bachofen identifica una serie de periodos históricos que se caracterizan por el predominio de la figura femenina maternal, que durante estas fases cronológicas guía y determina la evolución cultural del individuo. Los instrumentos clave de su investigación son el símbolo y la mitología, materiales que desempeñan una función fundamental también en el sistema teórico de Jung. También tiene un papel importante en el desarrollo intelectual de Jung, otra personalidad particularmente ligada a Basilea, el historiador Jacob Burckhardt, de 1818 a 1897, que enseña en la Universidad de 1846 a 1853, para volver más tarde como profesor a tiempo completo a partir de 1858. Su enfoque metodológico se centra en el estudio de la estética, la historia del arte y la literatura clásicas, que se convierten en claves de acceso para volver a evaluar la antigüedad como un modelo positivo, en marcado contraste con el espíritu de la época. Una mirada sobre el presente y otra en el pasado, perfectamente en línea con lo que será después el pensamiento de Jung. Las lecciones de Burckhardt también son seguidas por Friedrich Nietzsche, que enseña en Basilea lengua y literatura griega de 1869 a 1879. Durante sus años universitarios, los estudios y las relaciones con los colegas absorben gran parte del tiempo y la energía de Jung, pero no lo suficiente para disuadirlo. Cuando vuelve a casa tarde por la noche, de la lectura de Así habló Zaratustra, uno de los primeros textos en los que el joven encuentra una profunda correspondencia, junto con el ya mencionado Fausto de Goethe,
También El nacimiento de la tragedia, obra escrita en el periodo en el que Nietzsche enseña en Basilea, afecta profundamente a Jung, que hablará de Apolíneo y Dionisíaco en tipos psicológicos. Suiza entre las dos guerras. Durante su larga vida, Carl Gustav Jung tiene el dudoso privilegio de presenciar el estallido de las dos guerras mundiales, aunque desde un lugar relativamente seguro. En ambas, Suiza mantiene firmemente su posición de neutralidad, pero en la existencia de Jung no faltarán efectos directos de los cambios políticos impactantes que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, como la acusación de pertenencia al nazismo por aceptar una invitación de Adolf Hitler. En 1914, el Estado federal suizo se mantiene en una posición neutral respecto a lo que más tarde se llamará la Gran Guerra, pero son años difíciles que culminan en una huelga general de 3 días rápidamente sofocada por el Estado, con la amenaza de una intervención militar. La neutralidad, sin embargo, tiene muchos efectos positivos, también en el arte. Suiza, de hecho, tiene muchos refugiados políticos, huidos de sus países de origen, y entre ellos una serie de artistas. Muchos de ellos se reúnen regularmente en el Cabaret Voltaire, un local de entretenimiento abierto en Zúrich en 1916. Se reúnen allí para hacer y escuchar música, leer y hablar de literatura. La música y las lecturas de poesía se acompañan de espectáculos de baile de carácter provocativo y exposiciones de artes visuales que presentan pintores radicalmente alejados de las tendencias estéticas imperantes, como Max Ernst, Paul Klee, Wassily Kandinsky y Giorgio de Chirico. El nacimiento oficial del dadaísmo ocurre justo en el Cabaret Voltaire. En el mismo 1916, uno de los fundadores del local, el director teatral Hugo Ball, publica el Manifiesto Dada y se formaliza así la existencia de este movimiento cultural que de Suiza llegará un poco más tarde a París, donde el poeta Tristan Tzara elaborará en 1918 un Manifiesto del Dadaísmo. Y a Berlín. El espíritu fuertemente antibélico del movimiento y la aversión a los enfrentamientos del conflicto mundial están representados por el rechazo de los modelos artísticos predominantes. El arte, a través de todas sus posibles formas, literatura, pintura, danza, música, escultura, quiere expresar su firme desacuerdo con el espíritu de la época, que está dominada por la lógica y la razón. Es el Zeitgeist, espíritu de la época, que el inconsciente junguiano combatirá con todas sus fuerzas en algunos paisajes del Libro Rojo. Este movimiento cultural, por tanto, también implica a Jung, que precisamente en la ciudad del dadaísmo, desde 1916, organiza una serie de reuniones para compartir imágenes del inconsciente objeto de su investigación. Nace así el Club de Psicología de Zúrich, que en la década de 1930 estará animado por interesantes seminarios en los que participará un público de alto nivel, con la presencia, entre otros, de Alfred Adler. En uno de estos seminarios, en 1934, Jung lee, a petición de su público, Así habló Zaratustra. También en la década de 1930, en particular desde 1933, Jung participa en primera línea en los Coloquios de Eranos, una serie de reuniones anuales que se llevan a cabo cerca del lago Maggiore, en la casa de la teósofa y espiritualista Olga Frau-Kaptein. El 1 de septiembre de 1939 es una fecha decisiva para el destino de Europa. Hitler invade Polonia empleando las tácticas militares de la guerra relámpago, y 2 días más tarde Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Jung renuncia como presidente de la Asociación Alemana de Psicoterapia. La actitud de la no agresión de los juicios se repite durante la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso los riesgos de que el país se vea involucrado en el conflicto armado son más concretos. Por consiguiente, el Estado decide movilizar el ejército en clave defensiva. Las zonas fronterizas y los cielos se vigilan de manera casi continua. Con la derrota francesa, Suiza se encuentra completamente rodeada, por lo tanto, está obligada a aceptar una serie de acuerdos económicos con los alemanes y se le invita a cerrar las fronteras a los ciudadanos de origen judío. Jung cree que el mito es el instrumento para leer y comprender lo absurdo de los comportamientos humanos, pero en este punto ya no es posible volver atrás. Después de varias
Después de varias eventualidades, Alemania está de nuevo de rodillas, mientras que ganadores y vencidos pagan el precio de un conflicto que ha provocado millones y millones de víctimas. Bueno, ese fue el capítulo. Espero que les haya gustado. Pues nada, eso fue todo. Y ya, literal. Uy, listo. No sé por qué me siento un poco raro ahorita con la boca. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya interesado. Y pues esto fue la época de Carl Gustav Jung. Espero que les haya gustado. Y nada, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Nos estaremos viendo. Y ya saben que los quiero mucho. Nos vemos. Ay. Ay. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.